Soy Helen Elizabeth Morales Miranda, docente de Grupo Atlas, y el día de hoy les voy a hablar acerca del tema de mieloma múltiple. Bien, el mieloma múltiple va a ser un cáncer. Va a ser un cáncer que se va a caracterizar por la infiltración de la médula ósea por las células plasmáticas, que van a producir una proteína homógena que se va a llamar componente M o paraproteína. Lo vamos a ver a lo largo de la clase. Pero es necesario tener un concepto de qué es un cáncer antes de ver en sí el mieloma múltiple. El cuerpo, como nosotros sabemos, va a estar compuesto por millones y millones de células vivas. Las células normales del cuerpo van a crecer, se dividen formando nuevas células y mueren de manera ordenada. Durante los primeros años de la vida de una persona, las células normales se van a dividir más rápidamente. ¿Esto para qué? Para facilitar el crecimiento de la persona, de un niño. Una vez que nosotros lleguemos a la edad adulta, la mayoría de las células solo se van a dividir para reemplazar a las células que se están desgastando o a las que están muriendo para reparar las lesiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cáncer se origina cuando las células en alguna parte del cuerpo comienzan a crecer de manera descontrolada. Existen muchos tipos de cáncer, pero todos comienzan debido al crecimiento sin control de las células anormales. El crecimiento de las células cancerosas va a ser diferente al crecimiento de las células normales. En lugar de morir, las células cancerosas lo que hacen es continuar creciendo y formar nuevas células anormales. Las células cancerosas pueden también hacer que se invaden y se propaguen a otros tejidos, algo que las células normales, como nosotros sabemos, no van a poder hacer. El hecho de que crezcan sin control, ¿no?, e invadan otros tejidos es lo que hace que la célula sea llamada cancerosa, ¿no? Entonces, las células se van a transformar en células cancerosas debido a una alteración del ADN. Nosotros acá tenemos una imagen en la que está formada por células normales. ¿Qué es lo que ocurre? Estas células normales, una de ellas se va a alterar su ADN, y esa alteración de este ADN va a hacer que las demás células, ¿no?, nazcan a partir de esa célula tumoral anormal, ¿no? Entonces ahí es donde se van a producir lo que es el cáncer. Entonces, el ADN nosotros sabemos que se va a encontrar en cada célula. ¿Y qué es lo que hace el ADN? ¿Para qué nos sirve? Para dirigir todas las actividades de la célula. En una célula normal, cuando se altera el ADN, ¿qué es lo que ocurre? La célula repara ese daño, o si no, la célula muere. Por lo contrario, ¿qué es lo que ocurre en las células cancerosas? El ADN dañado no se repara y la célula no muere como debería. En lugar de esto, esta célula persiste en producir más células que el cuerpo no necesita. Todas estas células nuevas tendrán el mismo ADN dañado que tuvo la primera célula. Bien, las personas pueden heredar un ADN dañado, pero la mayoría de las alteraciones del ADN son causadas por errores que van a ocurrir durante la reproducción de una célula normal o por algún otro factor del ambiente. Eso es lo común. Algunas veces la causa del daño de ADN es algo obvio. Por ejemplo, una persona que fuma cigarrillos. Nosotros sabemos y siempre advertimos que puede tener en un futuro, quizás no muy lejano, cáncer de pulmón. Sin embargo, es frecuente que no se encuentre una causa clara. En la mayoría de los casos, las células cancerosas van a formar un tumor, como se puede observar en nuestra imagen. Algunos tipos de cáncer, como la leucemia, rara vez van a formar tumores. En su lugar, estas células cancerosas afectan a la sangre y también van a afectar a los órganos productores de sangre, ¿no? Y van a circular a través de otros tejidos en los cuales crecen. Las células cancerosas a menudo se trasladan a todo
otras partes de nuestro organismo, donde van a comenzar a crecer y a formar nuevos tumores que reemplazan el tejido normal. A este proceso se le va a conocer como metástasis y ocurre cuando las células cancerosas entran al torrente sanguíneo o los vasos linfáticos de nuestro organismo. Ahora, independientemente del lugar hacia el cual se va a propagar el cáncer, siempre se le da el nombre del lugar donde se originó. Por ejemplo, el cáncer de mama, que se propagó al hígado, sigue siendo cáncer de mama y no se le llama cáncer de hígado. También, por ejemplo, el cáncer de próstata, que se propagó a los huesos, se le llama cáncer de próstata metastásico y no cáncer de huesos. Ahora, los diferentes tipos de cáncer se pueden comportar de manera muy distinta. Por ejemplo, tenemos el cáncer de pulmón y el cáncer de mama. Van a ser enfermedades muy diferentes, porque van a crecer a velocidades distintas y van a responder a distintos tratamientos. Normalmente el cáncer de pulmón va a tener una mayor velocidad de crecimiento que el cáncer de mama, entonces la muerte también va a ser muy rápida. Entonces, por esta razón, las personas con cáncer necesitan un tratamiento que sea específico a la clara señal de tener un cáncer de diferente órgano. Entonces, no todos los tumores van a ser cancerosos. A los tumores que no son cancerosos se les va a dar el nombre de benignos, tumores benignos. Y los tumores benignos pueden causar los problemas también, ya que pueden crecer mucho y entonces eso ocasiona presión en los tejidos y en los órganos sanos. Y a los cánceres que son a los tumores que van a ser cancerosos se les va a llamar tumores malignos. Pero ¿qué es lo que ocurre con los tumores benignos? No pueden crecer y no pueden invadir otros órganos, otros tejidos. Y debido a que no pueden invadir estos tejidos, tampoco pueden propagarse a otras partes del cuerpo y hacer metástasis. Y estos tumores casi nunca ponen en riesgo la vida de una persona. Entonces, teniendo en cuenta el concepto de cáncer, es donde podemos ya comenzar con nuestro tema de qué es el mieloma múltiple, ¿no? Entonces, el mieloma múltiple va a ser un cáncer que se va a formar debido a la presencia de células plasmáticas malignas, ¿no? Acá tengo un dibujito de una célula plasmática normal. Entonces, estas células plasmáticas van a ser las que se van a volver anormales y me van a producir el cáncer. Entonces, las células plasmáticas normales se van a encontrar en la médula ósea y son el componente importante del sistema inmunológico. El sistema inmunológico, ¿no?, va a componerse de varios tipos de células que van a funcionar juntas para combatir las infecciones y otras enfermedades. Por ejemplo, tenemos los linfocitos, ¿no? Las células linfáticas. Es el principal tipo de células del sistema inmunológico. Van a existir dos tipos de linfocitos, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo claro. Las células T y las células B. Las células B van a responder a una infección. Van a madurar y se van a convertir en esas celulitas que llamamos células plasmáticas que encontramos acá. Estas son las células plasmáticas que fueron formadas por las células B. Entonces, estas células plasmáticas, ¿qué hacen? Van a producir los anticuerpos, van a producir las inmunoglobulinas. Entonces, ¿qué van a hacer estos anticuerpos? Van a ayudar al organismo a atacar y a destruir a los gérmenes. Normalmente los linfocitos se pueden encontrar en muchas áreas del cuerpo, tal como los ganglios linfáticos, la médula ósea, los intestinos, el torrente sanguíneo. Sin embargo, las células plasmáticas se encuentran principalmente en la médula ósea. La médula ósea es el tejido blando que se encuentra dentro de la cavidad de algunos huesos. Además, estas células plasmáticas, la médula ósea normal también va a contener otras células y ahí es donde se van a producir varios tipos de series sanguíneas normales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando las células plasmáticas se tornan cancerosas, ¿no?, se tornan anormales, crecen sin control, van a producir un tumor llamado plasmocitoma. Estos tumores generalmente se van a originar en el hueso, pero tenemos que tener en cuenta algo. Raras ocasiones se van a encontrar en otros tejidos también. Entonces, si existe un solo tumor de las células plasmáticas, a este se le va a llamar plasmocitoma aislado o solitario. Ya vamos a escuchar de este plasmocitoma aislado. Pero cuando hay más de un tumor de células plasmáticas se le va a llamar mieloma múltiple. Ahora,
En el mieloma múltiple, la proliferación desmedida de células plasmáticas en la médula ósea, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a desplazar a las células productoras de células sanguíneas normales, ¿no? Por ejemplo, tenemos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, los megacariocitos, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Me va a ocurrir una pancitopenia, también, o sea, lo que es la baja recuentos, ¿no? Sanguíneos. Entonces, esto me puede producir anemia. Por ejemplo, si se me disminuyen los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué es lo que va a producir la anemia? La anemia me va a producir palidez, debilidad, cansancio. Entonces vamos a ver que el mieloma va a ser una enfermedad que va a causar debilidad. El mieloma múltiple puede causar también bajo nivel de plaquetas en la sangre. Entonces, ¿eso que me va a producir? La llamada trombocitopenia. Y esto puede ocasionar un aumento en el sangrado y en la aparición de moretones, de hematomas, ¿no? Entonces, ¿qué tal si afecta también a mis glóbulos blancos? ¿No? Afectó ya a mi sangre, perdón, a los glóbulos rojos, a las plaquetas y ahora a los glóbulos blancos. Entonces a eso le vamos a llamar leucopenia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los glóbulos blancos? Los glóbulos blancos son nuestras defensas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si tenemos una leucopenia? Causa problemas para combatir las infecciones. Entonces, las células del mieloma también interfieren con las células que ayudan a mantener los huesos fuertes. Los huesos se van reconstruyendo constantemente para mantenerlos fuertes. Normalmente, las dos clases principales de células óseas van a funcionar juntas. Eso sabemos, ¿verdad? Para mantener qué cosa, unos huesos fuertes, unos huesos saludables. Pero, ¿qué ocurre? A las células que generan un hueso nuevo se le va a llamar como osteoblastos, ¿verdad? Y a las células que disuelven el hueso viejo se le va a llamar osteoclastos. Bien, estos tendrían que estar en equilibrio. Pero, ¿qué es lo que ocurre en un mieloma múltiple? Las células del mieloma van a producir una sustancia, ¿ya? Una sustancia estimuladora de la formación de los osteoclastos, ¿no? Que va a hacer que los osteoclastos aceleren la disolución de los huesos. Y debido a que los osteoblastos no van a recibir ninguna señal para dejar el hueso nuevo, el hueso viejo se va a desintegrar sin que el hueso nuevo lo reemplace, ¿no? Como ocurre en esta fotografía, en esta radiografía, en la que vemos lesiones del tipo osteoclástica, ¿no? Entonces nuestro huesito tendría que ser parejo, ¿no? Por el calcio, ¿no? Pero miren cómo encontramos acá unos huesos, una degradación del hueso. Entonces esto va a debilitar a los huesos, va a causar que se fracturen fácilmente. Los huesos fracturados van a ser un problema mayor con las personas con mieloma múltiple. Ahora, las células plasmáticas anormales no van a proteger al organismo de las infecciones, como se mencionó anteriormente. Ahora, las células plasmáticas normales producen anticuerpos que atacan los gérmenes. Por ejemplo, vamos a tener, si usted contrae neumonía, ¿qué es lo que ocurre con las células plasmáticas normales? Estas van a producir anticuerpos, pero están dirigidos específicamente a la bacteria que le está causando la neumonía. Estos anticuerpos van a ayudar al organismo a atacar, eliminar a la bacteria. Pero ¿qué ocurre en el mieloma múltiple? Las células del mieloma van a desplazar a las células plasmáticas normales de manera que no se puedan producir los anticuerpos para combatir las infecciones. Entonces, lo que ocurre es que el anticuerpo que produce las células del mieloma no ayuda a combatir las infecciones. Esto se debe a que las células del mieloma son solo muchas copias de una misma célula plasmática. Es decir, esta célula plasmática de acá se copia, esta, se copia, esta, se copia, va copiando, va copiando, entonces no van a producir diferentes tipos de anticuerpos, simplemente una, entonces eso me va a dar un componente monoclonal. El anticuerpo que se produce en las células del mieloma puede causar daño a dónde también, a los riñones, y eso me puede dar una insuficiencia renal, ¿ya? Ahora, acá tenemos una célula plasmática normal.
El origen ya lo mencioné, se trata de las células linfáticas del tipo B, ¿no? Cumple la función en los tejidos conjuntivos. Su función va a ser crear inmunoglobulinas y el marcador que vamos a tener para no saber que se trata de estas células plasmáticas es el CD38. Bien, tenemos trastornos de las células plasmáticas. ¿Qué quiere decir? Que esta célula plasmática que tenemos acá puede producirnos varios tipos de enfermedades, no solamente el mieloma. Se altera de muchas maneras que me puede producir varios tipos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de enfermedades que me puede producir? Tenemos el mieloma múltiple, que es lo de la clase el día de hoy. También tenemos otro tipo de enfermedad que va a ser la macroglobulinemia de Waldenström. Esta macroglobulinemia de Waldenström va a ser una enfermedad que consiste en la infiltración de la médula ósea por un linfoma linfoplasmocítico, es decir, está involucrado la célula plasmática y este linfoma se va a caracterizar por un crecimiento tumoral de los linfocitos, linfoplasmocitos y también de las células plasmáticas. Estas células, que son las que habitualmente nos protegen de las infecciones, van a tener la capacidad de sintetizar, pero en muy grandes cantidades, una inmunoglobulina que va a ser la inmunoglobulina M. Entonces, eso le va a diferenciar del mieloma múltiple, porque el mieloma múltiple, la célula plasmática que está alterada en el mieloma múltiple, me puede producir inmunoglobulina A, inmunoglobulina G, inmunoglobulina E, también la de las cadenas ligeras, ¿no? Pero no me produce inmunoglobulina M. En cambio, la macroglobulinemia de Waldenström me produce en grandes cantidades inmunoglobulina M, ¿no? Sin embargo, va a ser una enfermedad muy poco frecuente. Ahora tenemos la amiloidosis primaria. ¿Qué es la amiloidosis primaria? Bueno, la amiloidosis en sí va a ocurrir cuando las proteínas anormales se acumulan y forman depósitos, ¿no? Y ahora, estos depósitos se pueden concentrar en ciertos órganos, por ejemplo, el riñón y el corazón. Entonces, ¿qué ocurre cuando se deposita proteínas, grandes cantidades de proteínas en los órganos? Va a hacer que este órgano se vuelva rígido y no pueda funcionar como debería, ¿no? Entonces tenemos tres tipos de amiloidosis: la primaria, la secundaria y la hereditaria. En la primaria no va a tener causa conocida. En la secundaria va a ser causada por otra enfermedad, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, otro tipo de cáncer. Y la hereditaria se va a transmitir por los genes. Entonces, de acá hablamos de amiloidosis primaria, ¿no? Entonces, en esta se va a producir depósito de una fracción de la cadena ligera de la inmunoglobulina, ¿no? Y se va a formar los depósitos, ¿no? Como les dije, de las proteínas, pero ¿en dónde? En la piel, en el hígado, en el vaso, en la lengua, lo que me va a producir macroglosia, en el sistema nervioso, una neuropatía periférica, lo que me va a producir el síndrome de túnel del carpo, ¿no? Entonces hay una afectación del nervio mediano con el depósito de las proteínas de las cadenas ligeras. El riñón me puede producir síndrome nefrótico, el corazón una miocardiopatía restrictiva, ¿no? Y por último tenemos la enfermedad de las cadenas pesadas, teniendo en cuenta de que los anticuerpos se van a encontrar dos tipos de cadenas: las cadenas ligeras y las cadenas pesadas. Las cadenas pesadas van a ser las que les dan el nombre al anticuerpo. Ahí tenemos la inmunoglobulina A, la G, la D, la E. Y las cadenas ligeras van a ser la CAP y la lambda. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en esta enfermedad de las cadenas pesadas? Va a ser síndromes linfoproliferativos, ¿no? Que se van a caracterizar por la proliferación, valga la redundancia, de la población de los linfocitos B, que van a tener esa capacidad de liberar en nuestra sangre grandes cantidades de cadenas pesadas de inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, eso es los diferentes tipos de trastornos de las células plasmáticas, que se va a dar por la pérdida del control del proceso de secretar anticuerpos por estímulo del antígeno.
En esta imagen tenemos el estudio electroforético. El estudio electroforético, ¿qué quiere decir? Me dosan un poco, me sacan un poco de sangre y me van a ver las proteínas que tengo en mi suero, ¿no? Entonces tenemos la albúmina, que va a ser un tipo de proteína, la alfa 1, alfa 2, la beta y la gamma van a ser tipo de globulinas, ¿ya? Entonces lo normal es que se encuentre así. La albúmina se encuentre altos, ¿no? Se encuentre mucho mayor y los demás se encuentren de esta forma, ¿no? Una forma así. Este es un estudio electroforético normal. ¿Y qué es lo que ocurre en un estudio electroforético anormal? Tenemos un componente policlonal y un componente monoclonal. ¿Qué significa el componente policlonal? Este estudio electroforético, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Albúmina, alfa, beta, ¿no? Y la gamma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en las estas son células plasmáticas. Las células plasmáticas, lo que va a ocurrir es que van a cada una de células plasmáticas que son de diferente clon, por eso se llama policlonal, van a producir diferentes tipos de anticuerpos o inmunoglobulinas, ¿no? Por ejemplo, esto produce 1, esto produce, por ejemplo, el G, esto produce el A, esto produce el D, esto produce el D, por ejemplo, ¿no? Van a ser diferentes. En cambio, ¿qué es lo que ocurre en un componente monoclonal o componente M? Esto se va a dar, se va a producir que mis células plasmáticas que pertenecen a la misma clona van a ser de la misma célula plasmática que produció este, produzcan un solo tipo de inmunoglobulina o de anticuerpo, ya sea inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, inmunoglobulina D, inmunoglobulina E, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos componente monoclonal o componente M, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Bien. Ahora, como les venía diciendo acerca del componente M, ¿no? El componente M va a ser necesaria 5 gramos por litro de anticuerpos en sangre para el uso del método al descubrir el componente M, si no, no se puede detectar. Va a ser considerado un marcador tumoral y el componente M va a ser la inmunoglobulina monoclonal producida en grandes cantidades por las células plasmáticas tumorales. Entonces, el mieloma múltiple puede segregar inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, la D, la E, o las cadenas ligeras, que también se llama proteinuria de Bence-Jones. Entonces, eso es lo que le caracteriza. Ahora, en plasmocitomas extramedulares que dijimos que también se pueden producir, va a aparecer solo 1/3 de los pacientes. Bien, en el mieloma múltiple. El mieloma múltiple va a ser la proliferación maligna de células plasmáticas derivadas de un solo clon, pues va a tener componente M. El tumor, sus productos y respuesta del hospedero ocasionan trastornos funcionales orgánicos y síntomas, que lo vamos a ver a continuación en nuestro tema. Bien, entonces vamos a tener las etiologías, ¿no? Las etiologías acerca de el mieloma múltiple. No. Bien, este mieloma múltiple va a tener una etiología incierta. No, los científicos todavía no van a saber qué causa la mayoría de los casos de mieloma múltiple. Sin embargo, han avanzado en su comprensión de la forma que ciertos cambios en el ADN, ¿no? Nos están hablando de daño, alteración, ¿no? Pueden hacer que estas células plasmáticas se vuelvan cancerígenas, ¿no? Entonces, el ADN es, como decirle, el químico, ¿ya? Es el químico que va a aportar las instrucciones para casi todo, las funciones que nuestras células tienen que hacer, ¿no? Entonces, esos estudios se están dando ahora, pero sin embargo, o sea, se ha encontrado como algunos factores de riesgo para la formación del mieloma múltiple, ¿no? Entonces, ¿qué es un factor de riesgo? Es cualquier cosa que cambie las probabilidades de que una persona padezca alguna enfermedad, en este caso el cáncer, ¿no? Entonces, los distintos tipos de
de cáncer van a tener distintos factores de riesgo. Por ejemplo, ¿no? Para darles un ejemplo, la exposición de la piel a la luz solar intensa es un factor de riesgo para tener cáncer de piel. El fumar es un factor de riesgo para el cáncer de pulmón y otros tipos de cáncer, por ejemplo, cáncer de vejiga también. Sin embargo, los factores de riesgo no suministran toda la información. Las personas que no tienen estos factores de riesgo aún también pueden padecer cualquier enfermedad. Ahora, además, el tener un factor de riesgo, o incluso uno puede tener varios factores de riesgo, no significa que la persona padecerá de la enfermedad. Entonces, los científicos han encontrado pocos factores de riesgo que pueden afectar la probabilidad de que una persona pueda padecer mieloma múltiple. Entonces, vamos a tener que la radiación va a ser un factor de riesgo, ¿no? Entonces, las personas que fueron expuestas a la radiación, por ejemplo, a causa de la explosión de la bomba atómica, se ha visto que tuvieron un mayor riesgo de padecer mieloma múltiple. La exposición también a menores niveles de radiación también pueden aumentar el riesgo de mieloma múltiple. Entonces, se han hecho varios estudios que han coincidido con que la radiación tiene algo que ver con la aparición del mieloma múltiple. También tenemos alteraciones de tipo cromosómicas, ¿no? Entonces, defectos citogenéticos que se llaman, ¿no? Que en trabajos de experimentación se han encontrado anormalidades cromosómicas, sobre todo en el cromosoma 14, que también fueron detectados en situaciones clínicas. También tenemos sustancias químicas, ¿no? Entonces, sustancias químicas que han hecho que los factores de riesgo estén en relación a las exposiciones ocupacionales, ¿no? Se han encontrado algunas profesiones que presentan un exceso de incidencia del mieloma múltiple, como los granjeros, por ejemplo, o los trabajadores expuestos al arsénico. Entonces, sin embargo, de todos modos, no se encontraba una asociación directa, ¿no? Para decir que esto sí causa tal enfermedad, en este caso el mieloma múltiple. Entonces, se necesitan mayores estudios para evaluar la importancia de los factores inmunogenéticos en las exposiciones ambientales, ¿no? Entonces, incluyendo qué cosa, las radiaciones, las ocupaciones que presenta una persona para que le genere la mieloma múltiple. También se ha manifestado la situación socioeconómica, ¿no? Entonces, se ha dicho que las tasas de las sociedades, de clase alta, ¿no? Son las que más están sufriendo mieloma múltiple. Luego también se ha dado un estudio sobre exposición de los genes, ¿no? En este caso el MYC y el RAS también están relacionados con la mutación del gen protector, que es el P53, y las grandes producciones de interleuquina 6, que van a hacer que se produzcan lesiones osteolíticas en lo que es el mieloma múltiple. Entonces, en las alteraciones cromosómicas se han presentado delecciones y transposiciones. Delecciones: la cromosoma 17, cromosoma 11, la translocación 11,4 y también la 4,16, ¿no? De cromosoma 4 al cromosoma 16. Entonces, tenemos que hablar acerca de la incidencia, ¿no? De dónde se va a presentar más. Se va a presentar más en las personas en los hombres que son mayores, ¿no? Entonces, esta neoplasia, que es el mieloma múltiple, en realidad se va a tratar de una enfermedad de adultos. Solo el 15% de los pacientes tienen menos de 50 años. Ahora, en el momento del diagnóstico, van a tener una incidencia máxima de 60 a 70 años. Va a afectar a hombres más que a las mujeres y afecta a negros más que a las personas blancas, ¿no? Ahora, se va a desconocer el origen, ¿no? Pero tenemos también factores de riesgo que ya les he estado mencionando. Entonces, ¿qué tipo de factores de riesgo, no? La edad, como les dije, ¿no? Tenemos que acordarnos de que el mieloma múltiple va a representar el 1% de todos los cánceres de nuestro cuerpo, pero el 10% de los cánceres del tipo hematológico, ¿ya? Y también tenemos que tener en cuenta los antecedentes familiares. Entonces, el mieloma múltiple parece presentarse que hay más frecuencia en algunas familias.
una persona, por ejemplo, que tenga un hermano, una hermana o unos padres con mieloma tienen 4 veces más probabilidad de padecerlo de lo que esperaría. Entonces, la mayoría de pacientes, sin embargo, no tiene familiares afectados por esta enfermedad. Por lo tanto, este factor de riesgo solo va a representar en un pequeñísimo número de personas, ¿no? La obesidad también se ha encontrado. Un estudio realizado en la Sociedad Americana contra el Cáncer descubrió que el sobrepeso y una persona obesa aumenta el riesgo de una persona que puede padecer de mieloma, ¿no? Entonces, eso siempre teniendo en cuenta. Entonces, acerca de la patogenia del mieloma múltiple va a estar relacionada con varios tipos de anticuerpos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos tipos de anticuerpos que van a estar relacionados? Tenemos la inmunoglobulina G, que va a ser la más importante, por eso le he puesto ahí muy grande, ¿no? La inmunoglobulina G, que se va a presentar en el 55% de los casos de los pacientes que tienen mieloma múltiple. También la inmunoglobulina A en un 20-30%, las cadenas ligeras que me va a producir proteinuria de Vences-Jones, ¿no? Esa se llama proteinuria de Vences-Jones en un 15%. Luego tenemos la inmunoglobulina D, que más o menos en un 1 a 2%. Y en estos pacientes casi el 100% va a tener proteinuria de Vences-Jones. Luego también tenemos la inmunoglobulina E, que va a ser la menos frecuente, ¿no? Entonces, tenemos las manifestaciones del mieloma múltiple. ¿Qué se trata? Va a haber 3 cosas que me va a producir el mieloma múltiple. Proliferación tumoral plasma celular, lo que va a producir lesiones esqueléticas, ¿no? Lesiones en los huesos, la anemia que ya ha sido mencionada, y la infiltración de otros órganos y otros tejidos. Luego me va a dar una producción de proteínas monoclonales, el componente M. Este componente M me va a producir insuficiencia renal en un 50% de los casos. Va a ser secundaria la excreción de las cadenas ligeras o la proteinuria de Vences-Jones, a la hipercalcemia y a la hiperuricemia. Entonces, es la segunda causa frecuente de muerte porque las infecciones van a ser la primera causa de muerte. Y la excreción de cadenas ligeras en la orina se denomina, como les mencioné, la proteinuria de Vences-Jones, para que no lo olviden. Ahora tenemos también el síndrome de hiperviscosidad, que van a producir afectaciones neurológicas, ¿no? Hemorrágicas, visuales, van a producir venas tortuosas, venas dilatadas, me puede producir también insuficiencia cardíaca, insuficiencia del tipo circulatoria, ¿no? Y producción de citoquinas por las células mielomatosas o las células estromales. ¿Qué tipo de interleuquina? La 6 y la 1. Y lo que va a producir lesiones óseas, ¿no? Entonces, en la patogenia, el hallazgo clínico que encontramos, tenemos la hipercalcemia, ¿no? Que me va a producir fracturas patológicas, compresión en la médula ósea, lesiones osteolíticas, dolor óseo. También tenemos la insuficiencia renal, y la insuficiencia renal que me va a producir por proteinuria de cadenas ligeras, hipercalcemia, nefropatía por uratos, pielonefritis, ¿no? Y va a ser que sea dado por los efectos tóxicos de los productos tumorales, como las cadenas ligeras, también el factor activador de los osteoclastos, ¿no? La anemia que ya les he mencionado, ¿no? Esta anemia que va a ser normocítica, normocrómica, va a aumentar la velocidad de sedimentación globular, y en fases avanzadas aparecen leucopenia, trombocitopenia por insuficiencia medular, ¿no? Entonces, hay una característica de los hematíes que van a ser hematíes en Rolex, ¿no? En formas de empiladas de los glóbulos rojos, ¿no? Empiladas, ¿no? Y en fases avanzadas se puede observar también a las células plasmáticas, ¿no? Entonces, si estas células plasmáticas se observan en un 20% en lo que es la sangre, ¿no? Entonces vamos a decir que se trata de una leucemia de células plasmáticas.
Luego también tenemos las infecciones, que ya les he explicado, los síntomas neurológicos producidos por la hiperviscosidad, principalmente las hemorragias por la trombocitopenia y las masas tumorales en la expansión tumoral. Entonces, ¿cuál va a ser la clínica? ¿Cómo va a venir el paciente? La clínica va a ser dolores y molestias óseos, que van a ser lo más frecuente. ¿En dónde se va a producir? Normalmente esto se va a producir en el cráneo, en la columna, ¿no? En las vértebras, en las costillas, esternón, pelvis. Entonces tenemos que tener en cuenta algo, que más del 70% de los casos van a presentar dolores óseos, sobre todo localizados en la espalda y en el tórax. El dolor va a ser provocado por movimientos y generalmente no se presenta de noche, mientras que el paciente duerme. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque esto me va a ayudar al diagnóstico diferencial con la metástasis ósea. En la metástasis ósea me puede producir dolores nocturnos, pero en el mieloma no. Ahora se van a dar estas dolores y molestias óseas, las lesiones óseas van a ser bien circunscritas, ¿no? Y me van a presentar fracturas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la estatura del paciente puede reducirse en varios centímetros como consecuencias de aplastamientos vertebrales. Y puede aparecer síntomas relacionados con la presencia de anemia, infecciones, insuficiencia renal también. Entonces acá tenemos cómo qué huesos están afectados, ¿no? Acá tenemos el fémur, ¿no? Tenemos a la columna vertebral, a las costillas, ¿no? A la calota craneal, ¿no? Están afectados por el mieloma. Bien, entonces la clínica, seguimos con esta y hablamos de las infecciones. Estas infecciones se van a producir como consecuencia de una alteración de la inmunidad humoral, ¿no? Por estar afectadas las células plasmáticas, de la producción de inmunoglobulinas anormales. Ahora, las infecciones bacterianas son la principal causa de muerte de los pacientes. Después le sigue la insuficiencia renal. Pero, ¿qué infecciones se van a dar? Infecciones bacterianas del tipo pulmonares. ¿Y qué tipo de germen van a afectarlas? Tenemos las neumonías por Streptococcus pneumoniae, también las neumonías por Staphylococcus aureus y la Klebsiella. Y las renales tenemos a la pielonefritis. ¿Por qué? Por la Escherichia coli, por gram negativos, que cada vez van a ser más frecuentes. Tenemos también la anemia, que ya la mencioné, que va a ser normocítica y normocrómica. Y también tenemos a la hipogammaglobulinemia, ¿no? Hipogammaglobulinemia. También es importante mencionarlas, ¿no? Ahora, ¿qué también va a haber? Va a haber una afectación del tipo neurológica, como les dije, va a haber por la afectación con presión medular o también por lo que es la hiperviscosidad que me va a producir, ¿no? La hipercalcemia también puede producir afectación neurológica con cefalea, somnolencia, irritabilidad, convulsiones. Entonces tenemos también formas clínicas especiales. Tenemos formas clínicas especiales del mieloma. Es decir, no se van a presentar así como les he mencionado todo acerca del mieloma múltiple. No, entonces van a tener otras formas. Por ejemplo, tenemos el mieloma aquilescente o el smoldering mieloma. Entonces, este tipo de mieloma quinescente o indolente también se llama, son mielomas que no van a progresar, no van a tener larga supervivencia y suelen ser asintomáticos. Entonces, ¿cuál es la actitud? Como no van a progresar, tenemos que abstenernos a la terapia y simplemente observamos. Luego también vamos a tener el mieloma no secretor, que se va a presentar en el 1% de los casos, en la que va a haber ausencia de la paraproteína. ¿Qué paraproteína? El componente M que les hablé, ¿recuerdan? Entonces, en sangre y en la orina, ¿ya? Luego vamos a tener también los plasmocitomas localizados. Entonces, en los plasmocitomas localizados tenemos dos. Los plasmocitomas extramedulares, que son masas tumorales que aparecen en distintos órganos, especialmente en el tejido linfoide, ¿no? En la nasofaringe, por ejemplo, también en los senos paranasales. Luego tenemos el plasmocitoma solitario. Este plasmocitoma solitario, mieloma solitario, que también les he mencionado líneas arriba, líneas atrás, suelen
afectar al tracto digestivo y al tracto respiratorio superior, o también al hueso, lo que es el tórax. Entonces, este plasmocitoma solitario va a ser muy raro, ¿ya? Va a ser muy raro. Luego también podemos tener dos que, bueno, no he puesto en la diapositiva, pero es importante tenerlo en cuenta. Lo que es la leucemia y lo que es el mieloma osteoesclerótico. Esos dos siempre tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Forma parte del síndrome POEMS, que, bueno, ¿qué quiere decir POEMS? Lo que es el mieloma osteoesclerótico. POEMS quiere decir, la P es de polineuropatía, la O va a ser de organomegalias, ¿ya? La endocrinopatía va a ser la otra E, y la M va a ser el componente M, ¿ya? Y la S viene de skin, que va a ser las alteraciones cutáneas, ¿no? A eso lo llamamos mieloma osteoesclerótico. Ahora bien, tenemos las leucemias. Las leucemias de células plasmáticas se van a presentar en un 2%, ¿ya? Y lo importante de esto es que van a tener un curso clínico muy agresivo. Bien, acerca de lo que es el diagnóstico, aparte de nuestra clínica, porque vamos a ver que la palidez va a ser el signo clínico más frecuente en el examen físico, ¿no? Por la anemia que se está suscitando en el paciente. También tenemos que ver algunas cosas, ¿no? en nuestro examen físico, como es la hepatomegalia y la esplenomegalia, pero van a ser raras. También las manifestaciones hemorrágicas y plasmocitomas extramedulares, que también tenemos que en el momento de hacer nuestro examen físico observar, ¿no? Ahora, la anemia, cuando sacamos exámenes, en el 70%, como les mencioné, va a ser normocítica, normocrónica, ¿no? Entonces, cuando hacemos el diagnóstico, van a tener una paraproteína sérica urinaria en un 98%, ¿no? Entonces, y la electroforesis que les he mostrado en diapositivas atrás, perdón, muestra un pico monoclonal en un 80% de los pacientes. Hipogamaglobulinemia también en aproximadamente 10%, ¿ya? Y eso es lo interesante en esas partes de lo que es los exámenes de laboratorio que le puedo pedir al paciente y su examen físico. Ahora, ¿qué es el diagnóstico? Vamos a tener una triada diagnóstica clásica, que es plasmocitosis medular mayor del 10%, ¿no? Le hacemos una biopsia de médula ósea y encontramos 10% de lo que son las células plasmáticas. Lesiones osteolíticas, le hacemos una radiografía y encontramos lesiones como les he mostrado. Luego tenemos el componente M en sangre, en orina o también en ambos, ¿no? Ahora, ¿cómo me va a venir el paciente? Me va a venir como una persona con edad avanzada, le hacemos un hemograma, me va a parecer que es anemia normocítica normocrómica. Le veo cómo está su velocidad de sedimentación globular y va a estar aumentada. Veo cómo se encuentra el agudo dosaje de calcio y me va a presentar una hipercalcemia, ¿no? Y me va a venir con dolores óseos que normalmente le duelen a lo largo del día con el movimiento, con la tos, pero que en la noche no van a producirse. Y lesiones en la radiografía. Así es como me viene un paciente. Entonces voy a también clasificarlo dependiendo de los estadios, ¿no? Hay 3 estadios, ¿no? El estadio A, el estadio 1, el estadio 2 y el estadio 3. En esos estadios se van a ver la hemoglobina, la calcemia, la radiografía, la paraproteína y dependiendo de cómo me salgan los resultados, entonces yo los voy a clasificar, ¿no? Entonces, en el 1 voy a tener esas características, ¿no? Una hemoglobina mayor de 10, una calcemia menor de 12 todavía, una radiología ósea normal o con una lesión única, una paraproteína poco elevada con esos valores, y en la 3 vamos a tener una hemoglobina menor ya de 8,5, ¿no? Una anemia severa,
una calcemia mayor de 12, lesiones osteolíticas intensas para proteína muy elevada. Y si no cumple ninguno de estos dos estadios, el 1 y el 2, es ahí cuando yo le digo que es un estadio 3. ¿Ya? Si no cumple estos requisitos del 1 y el 3, lo clasifico en el estadio 2. Y también vamos a evaluar la masa tumoral. Entonces las subclasificaciones es donde se toma la creatinina sérica. Si es menor de 2, le damos es del tipo A. Y si la creatinina sérica es mayor o igual a 2, le estamos hablando del tipo B. No podemos hablar de un 1A, de un 1B, ¿no? Entonces, acerca de su evolución y el pronóstico. Un paciente con mieloma múltiple en realidad van a tener una evolución espontánea. Entonces, va a tener una supervivencia normalmente en muy pocos meses. Sin embargo, sometido a tratamiento actualmente, ya se ha visto que a 2 a 3 años hay una supervivencia, pero sin embargo va a depender de cada paciente. Ahora, las infecciones urinarias y respiratorias, como los he mencionado, también la insuficiencia renal, el deterioro general, son la principal causa de muerte. Ahora, el pronóstico del mieloma en un paciente concretamente está determinado tanto por el número como por las características específicas de las células del mieloma. Estas características específicas van a incluir ¿qué cosa? La tasa de proliferación de las mismas, ¿no? La cantidad de la proteína monoclonal que van a producirse. También producción o no de la citoquina, de la interleuquina 1, de la 6. ¿Qué sustancias químicas están dañando a los tejidos, a los órganos, a las funciones del organismo, como el estimulante, los osteoclastos, ¿no? Entonces, eso se tiene que tener en cuenta. Entonces, estos son los factores pronósticos de tipo clásico, ¿no? En la que se está dando, cómo está respondiendo al tratamiento. Entonces, si hay ausencia de tratamiento, entonces progresa en la enfermedad, un peor pronóstico. Si tiene alteraciones citogenéticas, también tenemos un pronóstico desfavorable, ¿no? Entonces, esto es importante saber, ¿no? Entonces, la hipercalcemia, la hipoalbuminemia, la morfología plasmoblástica. Entonces, siempre es importante ver esto. Ahora, esos son los factores pronósticos tipo clásicos, pero ahora se han visto factores pronósticos nuevos, por ejemplo, el nivel de beta 2 microglobulina, ¿ya? De beta 2 microglobulina. Entonces, este beta 2 microglobulina, ¿ya? Va a ser un factor pronóstico también muy importante. ¿Por qué? Porque si encontramos mayor de 4 a 6, estamos hablando de un peor pronóstico, ¿ya? Acá dice macroglobulina, pero en realidad es microglobulina sérica mayor de 6, ¿ya? Bien, entonces acá tenemos una imagen en la que estamos hablando de una radiografía lateral de cráneo, ¿no? Con múltiples focos osteolíticos, como podemos observar acá. Miren los focos osteolíticos, ¿no? Que me está hablando de un proceso de aumento de la destrucción ósea, ¿no? Entonces en este caso hay mieloma múltiple. Y luego tenemos acá una fotografía, ¿no? De una biopsia de médula ósea, ¿no? En la que en esta biopsia de médula ósea nosotros vamos a observar gran cantidad de plasmocitos, ¿no? Vamos a encontrar células plasmáticas que van a ser anormales, van a sustituir a la celularidad normal de la médula ósea y que van a tener formas atípicas, como observamos acá, ¿no? Van a tener formas atípicas, ¿no? Miren, acá están multinucleadas, van a tener muchos núcleos, van a tener nucleolos, aunque no se observa bien, pero son nucleolos prominentes, muy grandes sus nucleolos. Y acá tienen unas gotitas, miren acá observan unas gotitas, estas gotitas van a ser gotitas citoplasmáticas que van a encontrarse inmunoglobulinas, que van a secretar de ese tipo, van a encontrarse acá. Tenemos unos casitos, ¿ya? El primer caso nos habla acerca de un paciente varón de raza negra de 68 años con dolores óseos, lesiones osteolíticas y sin componente M. Ahora, si hablamos de un paciente varón, factor de riesgo. Raza negra, también factor de riesgo.
68 años, factor de riesgo. Dolores óseos, también me está hablando de la clínica, ¿verdad? De la mieloma múltiple. Lesiones osteolíticas también, pero no tiene componente M. Entonces, ¿qué puedo pensar? En mieloma múltiple hablamos de lo que es la triada diagnóstica, ¿se acuerdan? Y estamos hablando del componente M, ¿no? Entonces tenía que tener componente M sérico o en la orina. Entonces, si no tiene, entonces pienso en otra cosa. ¿En qué puedo pensar? En una neoplasia metastásica. Aparte de que es más común la neoplasia metastásica. O si no, puede ser un mieloma. Pero ¿se acuerdan que les dije que hay un mieloma que se presenta en un 1% de los casos? Es muy raro, pero también se llama mieloma. Es el mieloma no secretor, en la que va a ser la ausencia de paraproteína en la sangre y en la orina, o sea, no se va a encontrar componente M. Entonces podemos pensar también que se trata de ese tipo de patología. Luego tenemos el casito número 2, en que me dice, un paciente con sintomatología y lesiones osteolíticas con componente M sérico, pequeño y escasa plasmocitosis medular. Entonces, en ese casito, ¿qué es lo que yo podría pensar? ¿No? Entonces, ahí puedo sospechar de la existencia del mieloma múltiple. Pero antes que nada, tengo que sospechar de una neoplasia metastásica. Porque yo les dije que el componente M no va a ser patognomónico del mieloma múltiple. Y, y lo que sucede es que va a haber escasa plasmocitosis medular. En realidad, el mieloma múltiple va a tenemos que tener mayor de 10% de plasmocitosis. Entonces, cabe sospechar la existencia de ¿qué? De una neoplasia metastásica con una gamapatía monoclonal, como estamos observando con componente M, antes de establecer el diagnóstico definitivo de mieloma. ¿Por qué? Porque es lo más común en la neoplasia metastásica, antes que el mieloma. Bueno, en verdad espero que haya quedado los conceptos claros acerca de mieloma múltiple, no como una enfermedad maligna que es muy debilitante, ¿no? Siempre recordar eso, ¿no? Y que forma parte del espectro de enfermedades que abarcan desde una gamapatía monoclonal de significado incierto hasta la leucemia. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Está caracterizado ¿por qué? Por la proliferación descontrolada de células linfoides del tipo T y células plasmáticas en médula ósea. Ahora, esta proliferación de células plasmáticas va a interferir a la producción normal de células blancas, resultando una leucopenia, anemia, trombocitopenia. Entonces, estas células pueden causar masas en los tejidos blandos, es lo que llamábamos plasmocitomas, o en las lesiones, o produciendo lesiones líticas en nuestro esqueleto, ¿no? Como vimos las lesiones, ¿no? Destructivas, ¿no? Que se estaban presentando en partes de nuestros huesos. Y las complicaciones más temidas de mieloma múltiple, nunca olvidarse, la hipercalcemia, el fallo renal y la compresión medular. Bueno, eso sería todo, chicos. Muchísimas gracias por su atención.